Si sentís el llamado de volver a vos, a tomar las riendas de tu salud y bienestar, aprender a interpretar información, a desarrollar pensamiento crítico y a reconectar con la sabiduría de la naturaleza que habita dentro y fuera tuyo, este es tu lugar. Quiero acompañarte a recordar que sos poderosa, sos naturaleza. Soy Flor Fasanella, farmacéutica con más de 15 años de experiencia integrando ciencia con sabiduría de pueblos nativos. 3 libros escritos, fundadora de Academia Florecer, por donde han pasado más de 6.000 alumnos de más de 10 países del mundo. Y este es mi podcast. ¿Te pasó algún momento de sentirte nerviosa y que se te bloquee la digestión? Bueno, esto es súper común, que te caiga mal la comida cuando estás muy nerviosa, o a veces ni siquiera te das cuenta que estás muy nerviosa, pero estás pensando en un montón de cosas y después te das cuenta que la comida te cayó mal. Bueno, eso es porque estás hiperactivando el sistema nervioso simpático, que es justamente el que no prioriza la digestión. Pero ya vamos a hablar de esto. Es muy común que muchas de las problemáticas digestivas estén íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. A mí me pasó un montonazo de años de tener mucha inflamación y cuando me daba cuenta, tomaba un poquito más de conciencia de cómo estaba comiendo, ahí me daba cuenta que en realidad estaba comiendo mientras respondía mails, mientras pensaba cosas, sacaba conclusiones, leía. Era como que, ahí pasa Río por atrás, era como que me quería sacar de encima el comer en algún punto, ¿no? Bueno, es un trámite, vamos a comer y ya está. Y nuestra conexión con el alimento al final es clave para cómo se vincula nuestro cuerpo con el alimento, y esto tiene que ver no solo con qué alimentos, sino en el cómo como, ¿no? Es súper normal. Pero hoy, además de hablar un poco de esta conexión profunda, ¿no?, entre el sistema nervioso y el sistema digestivo, seguimos en la serie de capítulos donde estamos hablando de plantas depurativas, pero sobre todo de plantas amargas. Y me dirás, ¿qué tiene que ver una planta amarga con la conexión del sistema digestivo y el sistema nervioso? Muchísimo. De hecho, hoy vamos a hablar de un tema que no se habla mucho, honestamente, yo no lo he escuchado hablar nunca, que es el poder de las plantas amargas en nuestro sistema nervioso. Este grupo de plantas amargas que ya vamos a mencionar, te calman el sistema nervioso y ordenan la digestión. Más mágico es que actúan sobre 2 frentes. Actúan sobre tu sistema nervioso mientras mejoran la digestión y hacen las 2 cosas a la vez. ¿Por qué? Porque trabajan por una vía maravillosa que es el nervio vago. Seguramente si buscas información de esto no vayas a encontrar mucho porque, bueno, hice mi propia investigación, pero ¿de dónde partió la investigación? La investigación partió de, como yo siempre digo, la clínica, la práctica. Yo, en base a lo que veo que pasa en mi cuerpo o a lo que veo que pasa en otras personas, voy sacando conclusiones, más bien haciendo hipótesis, y después buscando, obviamente, más comprobaciones de que esas hipótesis son realmente verdaderas, y también voy buscando información científica para ver si aparece algo, un indicio de eso que yo estoy observando, pero a nivel científico. Entonces, esto hace años que yo lo observo, y de hecho, para algunos pueblos nativos de Latinoamérica, las plantas amargas son plantas que nos ayudan a conectar con nosotros mismos, son plantas que nos ayudan a ir hacia nuestro interior, son plantas que nos traen paz, y es maravilloso porque encontramos en la información científica una correlación con esto que dicen pueblos originarios, que sí, es que te calman el sistema nervioso. Y ojo, no confundamos efecto ansiolítico con el hecho de que calme el sistema nervioso o active un poquito más el parasimpático. Por otro lado, no quisiera
que después de escuchar y tener esta información, empieces o empiecen a hablar de plantas amargas como adaptógenas porque las quieren poner de moda, porque la gente ya se cansó de los adaptógenos que conoce, entonces el mercado tiene que salir a buscar más. Por favor, dejemos de mercantilizar a las plantas, dejemos de mercantilizar a la naturaleza. Son recursos limitados y son seres vivos. Por favor, lo digo porque yo soy una apasionada de las plantas medicinales y obviamente me encanta descubrir cosas, difundir eso que descubro, pero no me gusta generar fanatismos porque siento que eso es contraproducente para la persona, porque al final cree que esa planta le va a funcionar para todo y le va a cambiar la vida y no se hace cargo de su vida y de su poder personal. Pero por el otro lado, para las plantas, porque se ponen de moda y entonces ya salen los laboratorios a producir un montón de esa planta, bueno, a producir suplementos con esa planta y la mayoría de los laboratorios no cuidan los recursos donde producen sus suplementos o no cuidan de dónde viene la materia prima. Entonces, bueno, no quiero generar un fanatismo con esto, pero realmente las plantas amargas, una vez más, te voy a decir que son maravillosas. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, por un lado está bueno entender algo que sí ya seguramente habrás escuchado un montón, que tiene que ver con la conexión entre el intestino y el cerebro, que están conectados por una doble vía, sobre todo por el nervio vago, pero además también por la microbiota y mensajeros químicos. Por eso el estrés te suele como cerrar el estómago o en algunas personas se les suelta el intestino, ¿no? Como que tienen que salir corriendo al baño. Y por eso un intestino inflamado puede afectar el estado de ánimo y a la claridad mental. Y no es esto, ay, está en mi cabeza, es imaginario. No, no, es real. Es una conexión real, biológicamente y científicamente comprobada. Y explicar esto, ¿sí? Es por un lado como entender ya de base que hay una conexión. O sea, que hay una conexión entre tu cerebro y tu intestino, que hay una conexión entre el sistema nervioso y la digestión. Cuando estás estresado, ¿sí? Lo que pasa es que el cuerpo entra en modo simpático, ¿sí? Que sería el modo de lucha-huida, el modo del estrés. Y en ese estado, ¿qué es lo que prioriza el cuerpo cuando querés salir corriendo o querés luchar? Bueno, lo que prioriza es lo que te ayuda a justamente salir corriendo o luchar. Prioriza los músculos, prioriza el estado de alerta, desvía los recursos de la digestión y la reproducción, ¿sí? A los músculos para tener más fuerza, para tener más energía en todos los músculos, no de los brazos nada más, porque si me estás viendo por video estoy haciendo con los bracitos y las manitos, sino de las piernas también, a las extremidades. Entonces lo que pasa a nivel digestivo es que baja la secreción de jugos, se enlentece o descoordina la motilidad, cambia el flujo de sangre que no va al intestino, no va al estómago y va más a las extremidades, a los músculos. Por eso, en épocas de estrés sostenido, es muy común que aparezca el hinchazón, las digestiones lentas, el intestino irritable. Y al revés, una digestión que anda mal, ¿sí? Es un estresor más que retroalimenta el círculo. ¿Y qué es el vago, ¿no? Este nervio vago, el tono vagal? ¿Qué es el tono vagal? Es cuán activo o disponible está tu nervio vago. Y este nervio vago, como te decía, es muy importante porque está
conectado y es parte del sistema nervioso parasimpático. Es como el gran cable de nuestro modo calma y digestión, ¿no? Es como, bueno, ojalá hubiese un botoncito, ¿no? Que apretás y decís, bueno, lo vago se activa. Pero no está eso, pero sí hay otras cosas que pueden funcionar como botoncitos para que ese nervio vago se active. Y ahora te voy a hablar de eso, de esos botoncitos, pero creo que ya te estás imaginando, ¿no? Cuando activamos ese tono vagal, ¿sí? Cuando activamos ese tono vagal, se favorece la digestión, hay mejor recuperación del estrés, hay más estabilidad emocional. ¿Qué nos activa entonces? Antes de pasar a las plantas, que ya sabes de cuáles te voy a hablar, vamos a decir algunas otras herramientas como respirar consciente y lentamente. Eso nos ayuda mucho. Cantar. El cantar también activa el nervio vago. Son puentes, ¿no? Todo lo que nos genere calma, música que nos genere calma, aceites esenciales, ¿sí? Aromaterapia inhalatoria que nos genere calma, ponerme velas o cualquier ritual que para vos sea algo que te genera calma, ponerte a pintar, pero también para activar este modo calma, digámosle, modo vago, pero no vago de no hacer nada, sino del nervio vago, tenemos a las plantas amargas y que son tan maravillosas que son amargas, depurativas, digestivas y encima actúan sobre el sistema nervioso. De hecho, hay un término que nosotros no lo usamos mucho, pero que se llama nervino, y quiere decir que actúan sobre ese sistema nervioso. En este caso, calman el sistema nervioso. Entonces, tenemos plantas que encima de estas dos, entonces tenemos plantas como la artemisa, carqueja, el marrullo, la genciana, el diente de león, el boldo, todas las que te vengo mencionando, y si no, te mencioné alguna ahora de las que mencioné antes también, porque estamos hablando de plantas amargas, son amargas, pero encima ayudan a calmar el sistema nervioso. No está comprobado que tengan un efecto ansiolítico, no están estudiadas desde ese lugar a nivel científico, pero sí igual calman, entonces actúan sobre dos frentes muy importantes, ¿no? Que son el intestino y el cerebro, y que a su vez están interconectados. Por eso son ideales en tu día a día. Son ideales también cuando hay problemas de estrés, problemas digestivos crónicos, cuando sentís ese nudo en la garganta. En esos casos es maravilloso. Incluso lo que te puede pasar, que es muy común, es que te dé como eructo porque estás liberando y estás liberando algo a nivel emocional en ese caso. La medicina de las amargas es una medicina maravillosa en todos los sentidos y que de a poco la ciencia está descubriendo, pero realmente los pueblos originarios la mencionan hace muchísimo. También las podés tomar antes de comer, como aperitivas, como vimos en otro capítulo, después de comer, igual te va a beneficiar la digestión, antes de dormir, también te va a ayudar. Es maravilloso. E incluso hasta las podrías combinar si quisieras, o si te cuesta el sabor, con alguna de un sabor un poquito más amable, pero que también tenga un efecto digestivo, ¿sí? Y a su vez un efecto más ansiolítico podría ser, o antidepresivo, como una melisa, la manzanilla, la verbena, cedrón o hierba luisa, ¿sí? Y se pueden combinar muy bien. Y bueno, y de paso, no tenés que aguantar tanto sabor amargo si es que te choca mucho, ¿no? Ese sabor amargo. Entonces, ¿cómo elegir estas plantas? ¿Cómo las elijo? ¿Cuál? ¿No? ¿En qué momento? Bueno, lo que yo aconsejo siempre que vas a elegir una planta es primero ver si es que conoces ya alguna previamente. En ese sentido, si no tenés experiencia con tomar plantas, siempre es mejor una que ya
hayas probado y no irte a comprar algo nuevo que no sabes si te va a gustar, si no te va a gustar, después no sabes con qué combinarlo. Anda probando, ¿va? Una que seguro conoces es la manzanilla. Entonces mezcla la manzanilla con alguna amarga. Si querés, ponele un poquito más de manzanilla que de la planta amarga si ya sabes que sos muy sensible al sabor amargo y no te gusta. Y anda incorporando de a poco un poquito más de planta amarga a la mezcla a medida que te vayas animando y acostumbrando al sabor amargo. Te recuerdo que no se endulza. Esta es una muy buena estrategia para no cambiar tanto el sabor amargo, aunque un poquito lo estás cambiando, pero a la vez tener parte de la propiedad del sabor amargo. Entonces, de nuevo, elegí una que ya conozcas, puede ser una de las dulces que muy probablemente conoces, de las que mencioné, ¿no? que son más tendiendo a ser plantas dulces, y la mezclas con un poquito de amarga, o sea que podría ser un 70% de planta dulce, 30% de planta amarga, como para empezar a animarte. En estos porcentajes lo que podés hacer, yo te estoy proponiendo, o lo que me estoy imaginando mientras te hablo, es una infusión, pero me imagino que una de las preguntas que puede haber es, ay, ¿y se puede hacer en tintura madre? Sí, se puede hacer en tintura madre también perfectamente. Ahí mezclarán en cantidad de gotas, o si sos de hacerte tus tinturas, haces una tintura 70% de manzanilla y 30% de, no sé, diente de león, por ejemplo. Bueno, hay muchas opciones, ¿no? Pero lo que yo me estaba imaginando era en infusión, porque es muy importante para aprovechar la propiedad del amargo, contactar con el sabor. Y si bien con las tinturas madres conectamos con el sabor, conectamos un poco menos que cuando es en infusión. Entonces, si las querés aprovechar a tope, al máximo, es en infusión. No te hagas la sonza o el sonso y quieras ahí escaparte porque no tiene sentido. Y la idea es, por lo menos la mía, ¿no? Al hacer este capítulo y al hacer todos estos capítulos hablando de amargas es que ustedes entiendan, ¿no? Estrategias para realmente poder implementar toda la información que les estoy contando y compartiendo en su día a día, su vida, y para quienes ya acompañan a otras personas que entiendan con esta información, ¿sí? Cómo pueden diseñar sus estrategias depurativas, ¿sí? Porque al final dentro de las estrategias depurativas uno tiene que tener en cuenta, por supuesto, cuáles son las plantas depurativas, cómo actúan esas plantas depurativas, pero también tenemos que tener en cuenta, y esto se los enseño siempre a mis alumnas, a la persona a la cual le estamos diseñando el tratamiento. Y en ese caso tenemos que ver si la persona realmente tiene ganas de adecuarse a los sabores o a la ingesta de esos sabores o no, si tiene tiempo de hacerse infusiones. Y ahí es donde vamos un poco, ¿no? Negociando con la persona, pero bueno, en el buen sentido digo negociando, porque uno también negocia con una misma, para ver, bueno, cuál es el beneficio de eso que el costo es el sabor. El costo de esto es el sabor, es porque, bueno, el sabor no es tan rico, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Y qué pasa si le voy demostrando a mi cuerpo y a mí misma que de a poco puedo ir incorporando estos sabores? Bueno, está buenísimo. Lo podemos hacer y podemos diseñar un protocolo que se adapte a la persona y que se puede ir adaptando momento a momento. Eso les comentaba, esta estrategia de ir subiendo de a poquito la cantidad de amargo, si nos vamos acostumbrando. Y por supuesto no es lo mismo querer tomarlo en tu día a día en cuanto a las dosis, que puedes tomar 1 o 2 tazas por día, a ya estar haciendo un protocolo depurativo. El protocolo depurativo requiere que tomemos un poquito más, ¿sí? ¿Estoy depurando si tomo 2 tazas al día? Sí, no es que no estás depurando, pero si quieres depurar un poquito más fuerte, necesitas tomar más cantidades, ¿sí? Bueno, me encantaría recibir mensajitos que digan, probé esta mezcla de tal planta y tal otra y me sentí así. Recordá que somos una comunidad de personas que nos acompañamos en este camino de conectar con el poder de la naturaleza adentro nuestro. Todo esto tiene ese objetivo.
mi podcast Naturaleza Poderosa, mi comunidad, membresía Naturaleza Poderosa, la formación de Detox Herbal Integral que voy a estar dando también tiene ese objetivo, ¿sí? Que nos podamos acompañar. Obviamente en la formación tenés, mucho más contenido para aprender a diseñar protocolos depurativos para cada uno de los sistemas del cuerpo, o sea que es muy, muy, muy top. Pero bueno, dicho esto, quiero que elijas una plantita dulce, una plantita amarga. Recordá que para empezar está bueno poner un poquito más de la dulce y yo ya en este mismo capítulo ya te mencioné cuáles eran como las dulces que son más amables de sabor y que lo pruebes y que me comentes, ¿sí? Porque sé que si llegaste hasta acá, quizás ya sentís incorporar las plantas amargas en tu vida o tenés curiosidad o ya guías protocolos depurativos a otras personas si querías aprender algunas estrategias más. Y por eso exactamente es que tengo la formación de Detox Herbal Integral que te mencioné anteriormente, donde ya vemos los principios activos amargos, las plantas amargas, pero vemos cada uno de los órganos del cuerpo, cómo favorecer su depuración y ejemplos de protocolos depurativos para cada uno de los sistemas del cuerpo y para distintas patologías. Bueno, es mega completo, realmente. Es la síntesis de más de 10 años de guiar protocolos depurativos y estudiarlos a tope. Así que si te interesa, te dejo el link en la descripción y por favor contame cómo te fue probando las amargas. Si este capítulo te aportó valor, te agradezco infinitamente que dejes una valoración de 5 estrellas y un comentario positivo en la plataforma en donde lo estés escuchando. Este gesto ayuda muchísimo a que este espacio siga vivo, creciendo y llegando a más personas.